¿Sabéis en cuanto termináis de leer un libro y pensáis en la suerte que tendrá cualquier persona a la que se lo recomendéis a partir de ese momento? Porque esa persona lo podrá leer por primera vez y podrá tener esa sensación y vivir esa experiencia que vosotros acabáis de vivir. Vaya, que si pudiera eliminar ese recuerdo de mi cerebro y volver a leer ese libro por primera vez sin saber lo que pasa en él, es que lo haría de una, sin pensármelo. Y la verdad es que esa sensación me sucede a menudo. No con todos los libros que leo, por desgracia, pero sí con bastantes. Por eso hoy os he hecho una lista de 10 libros con los que me ha pasado precisamente eso. Libros que ojalá pudiera leer por primera vez de nuevo. Ojalá alguno de estos libros os guste y podáis vivir esa experiencia de leerlo por primera vez una vez terminéis de ver el vídeo. Y ahora sí, vamos con la lista. Y el primer libro del que os quiero hablar es Hábitos Atómicos de James Clear. Lo leí por primera vez en 2019, cuando todavía no estaba traducido al español, y vaya viaje, vaya viaje. Ojalá poder volver a leerlo por primera vez sin saber la que se venía. James Clear me tenía dentro desde la primera página del libro, con esa historia inicial con la que ya te deja claro que Hábitos Atómicos no es un libro cualquiera sobre hábitos, y con la que te deja pegado en la silla hasta que termina con todo lo que tiene que decirte. Es un título en el que Clear nos habla de los pequeños triunfos, de la relevancia de esos cambios que parece que no tengan importancia, pero que a la larga serán los que transformen tu vida. Es un libro con una estructura muy bien planteada, con unas directrices de lo más claras y con un plan de acción de los que no se olvidan. Así que si aún no habéis tenido la suerte de leerlo, yo os pido que lo leáis pronto, sobre todo si os interesa el tema, porque creo que no os arrepentiréis. Pasamos al siguiente libro de la lista, que es I Will Teach You to Be Rich de Ramit Sethi. Parece que 2009 fue un año de lo más fructífero para mis lecturas, porque este libro también lo descubrí y lo leí por primera vez ese año. Y os puedo asegurar que después de llevar ya unos años leyendo libros de desarrollo personal, este libro sigue siendo una de las mejores lecturas que he hecho en todo este tiempo, además de ser también uno de los libros que más me ha impactado en mi vida. Lo malo de este libro es que aún a día de hoy no ha sido traducido al español, así que si os queréis lanzar con él tenéis que hacerlo en inglés. Otra opción también es leeros el resumen que yo hice en español, que es bastante completo, que por si os interesa yo os lo dejo por aquí arriba. Teletienda, la tienda en casa. El caso es que Ramit Sethi describe en su libro un programa de 6 semanas con el que aprender a poneros al mando de vuestras finanzas personales y aprender a gestionar vuestro dinero. Y no dejar que sea al revés vuestro dinero el que os gestione, que eso está bastante bien. Es un libro fácil de leer, súper completo y que explica paso a paso cómo poner en orden vuestra situación financiera y ya no mirar atrás a partir de ahí. O mirar atrás y alucinar con el progreso que habéis hecho, eso también. Y seguimos con Ubuntu de Mungi Gomane, que es un libro que leímos en el club de lectura allá por el año 2022 y que también es un libro mucho más reciente. Lo primero que os tengo que decir de este libro es que por favor os hagáis un favor y compréis la edición física, porque merece cada euro que vale. Es de los pocos libros que tengo en físico y que no es subrayado ni destrozado del uso, así que os imagináis por dónde van los tiros. Ubuntu es un libro sencillo, que no se complica la vida y que explica a través de 14 lecciones el significado de esa palabra y todo lo que implica. El Ubuntu es una forma de vida, una filosofía de origen sudafricano que se basa en el respeto por uno mismo y por los demás. Es aprender a pertenecer y aprender a ser persona a través de los demás. Este libro, además de ser precioso por fuera, es una maravilla por dentro. Y me enseñó sobre la unidad, la comunidad y la importancia de la empatía, de ponerse en el lugar de los demás. El siguiente libro del que os quiero hablar hoy es El sutil arte de que casi todo te importe una mierda, de Mark Manson. Creo que este fue uno de los primeros libros de desarrollo personal que me dejó en shock. Era bastante impresionable yo por aquel entonces también, ¿eh? Hoy en día no sé si me hubiera pasado. Porque yo estaba acostumbrada a leer más o menos el mismo tipo de puntos de vista y de opiniones. Y de repente llega Mark Manson y me dice que despierte, que deje de pensar en arcoíris y unicornios y que espabile. Y claro, yo que iba en busca de positivismo, pues me llevé una sorpresa. Porque este libro es un soplo de aire fresco, es una lectura que quizá no gusta a todo el mundo, pero que nos enseña a priorizar. Nos explica por qué es tan importante que nos importen un carajo la mayoría de las cosas que consideramos tan imprescindibles, porque spoiler, no lo son tanto. Es un título con el que hacernos preguntas, con el que descubrir nuestros valores y lo que nos importa de verdad, para así estar en línea con ellos y vivir una vida mucho más feliz
y plena. Y pasamos al quinto libro del que os quiero hablar hoy. ¿Por qué nadie me lo dijo antes?, de Julie Smith. Este libro no solo me gustaría volverlo a leer por primera vez, sino que me habría encantado y ayudado muchísimo haberlo descubierto mucho antes en mi vida. Por desgracia, la autora lo publicó en 2022, así que milagros tampoco podía hacer en relación a eso. Pero vaya, que me hubiera venido de perlas ser vecina de Julie Smith y que hubiéramos sido mejores amigas durante décadas. Eso también. ¿Por qué nadie me lo dijo antes? Es un manual de terapia convertido en libro. Y fue una lectura que disfruté muchísimo de principio a fin, porque toca los principales temas sobre los que como seres humanos solemos tener problemas. Y los aborda desde un punto de vista terapéutico, pero totalmente asequible para el lector medio. Smith se explica de una forma maravillosa y hace que su mensaje llegue de una forma clara y sin complicaciones, pero a la vez sin dejarse nada en el tintero para cualquiera que esté buscando alguna respuesta. Ansiedad, depresión, motivación, dolor emocional. Os aseguro que habla de todo. Y no hace falta leer los capítulos por orden, sino que se puede ir directamente al tema que nos interese sin perdernos nada por el camino. Eso sí, pequeña aclaración antes de pasar al siguiente libro de la lista. ¿Por qué nadie me lo dijo antes? Es un manual de terapia convertido en libro. En eso estamos de acuerdo. Pero en ningún caso es un sustituto de la terapia. Es un complemento perfecto, pero no es una herramienta única. Y ahora sí, pasamos al siguiente libro. Como un hombre piensa, así será su vida, de James Allen. Este es quizá uno de los libros de desarrollo personal que más veces he releído, y no solo porque sea un libro corto, aunque supongo que eso también ayuda, sino porque cada vez que lo he leído he sacado conclusiones distintas y me ha ayudado de una forma diferente. Como un hombre piensa se publicó por primera vez en 1903, y la premisa principal del libro es que cada uno de nosotros es responsable de su carácter y de su vida, por lo que al final cada uno es responsable de su propia felicidad. James Allen nos dice que depende de cómo estemos por dentro, estaremos por fuera, y que el pensamiento positivo nos llevará a la acción positiva. Es básicamente una versión inicial de lo que nos dice Carol Dweck en su libro Mindset, con su mentalidad de crecimiento. Es cierto que no estoy de acuerdo con todo lo que dice el libro, pero os puedo asegurar que al ser tan directo y al estar tan bien explicado, se presta muchísimo a ser leído y releído. Es una guía práctica de lo más útil. Y seguimos con un libro que quizá os sorprenda que haya incluido en esta lista, y es El mundo amarillo de Alberto Spinoza. Y digo que quizá os sorprende porque Spinoza no es un autor del que os haya hablado muchas veces, y no es un autor que tampoco se incluya muy a menudo en listas de libros de desarrollo personal. El caso es que este libro llegó a mí por casualidad, y lo leí por la curiosidad de leer a Spinoza, que es un autor que en España es muy conocido y que yo todavía no había leído. Y madre mía, lo que me esperaba sin yo saberlo. El mundo amarillo es un libro sobre la vida y la muerte, sobre la importancia de rodearse bien y sobre cómo aprender y nutrirse de las lecciones que nos da la vida, tanto en los malos momentos como en los buenos. Es un título en el que Spinoza volcó todos los aprendizajes y descubrimientos que le trajeron los 10 años que convivió con el cáncer, y que lo más probable es que no os deje indiferentes si decidís leerlo. Y cambiamos totalmente de temática con el siguiente libro del que os quiero hablar, Factfulness, de Hans Rosling. Este libro me encantó leerlo y ojalá pudiera vivir esa experiencia otra vez por primera vez, porque me abrió los ojos, me alegró la vida y me hizo darme cuenta de lo pesimistas que somos, de cuánto generalizamos y de la importancia que damos de forma general a información anticuada o directamente incierta. Es un título que tendría que ser lectura obligatoria para todas las Karens del mundo, aunque no tengo muy claro si las haría cambiar de idea, pero bueno, con convertir a una o dos yo creo que ya valdría la pena. El caso es que Hans Rosling era una persona entusiasta y de lo más positiva, y Factfulness es un reflejo de ello. Básicamente el libro es una lista de 10 razones por las que estamos equivocados sobre el mundo y por qué las cosas están mejor de lo que pensamos. Es un título optimista, entretenido, sorprendente y de lo más revelador, de principio a fin. Es un libro que nos pone los pies en el suelo y nos devuelve la realidad. Una realidad mucho más amable de lo que pensamos y de lo que nos quieren hacer ver. Y seguimos con libros buen rolleros con Ikigai, de Héctor García y Francesc Miralles. Un libro que habla sobre el concepto japonés del Ikigai, que sería aquello por lo que merece la pena levantarse con ilusión cada día, y que es una auténtica filosofía de vida para muchas personas en el país nipón. El título es corto y no se hace nada pesado, porque mezcla la filosofía del Ikigai y sus implicaciones con historias entretenidas y curiosas de la
las personas más longevas de una región específica de Japón, Okinawa, pero sobre todo de Ogimi, un pueblo conocido como el pueblo de los centenarios, por la de personas de más de 100 años que viven ahí. Es una lectura con la que disfrutar, con la que aprender y con la que recordar la importancia de las cosas más simples, que al final son las que nos hacen felices a la mayoría de nosotros. Ikigai es de esos libros que captan tu atención y que no la sueltan hasta que no terminas de leerlo. Y también es de esos libros que hacen que te replantees desde cómo te levantas por la mañana hasta lo que comes o las relaciones personales que tienes tanto con amigos, parejas o familia. Ah, y también el uso que haces de cosas como el móvil. Una auténtica joya de libro, vaya. Y terminamos la lista con uno de los mejores libros que he leído en mi vida. El almanaque de Naval Ravikant, que por suerte ahora sí ya está traducido al español, que cuando yo lo leí todavía no estaba. Es un libro escrito por Erik Jorgenson, en el que se recopilan las enseñanzas y las lecciones de Naval Ravikant, emprendedor e inversor en compañías como Twitter o Uber. En el libro, Jorgenson divide las enseñanzas de Ravikant entre felicidad y riqueza, que son los dos pilares principales para construir una vida mejor. Este libro, igual que me ha pasado con otros, lo he leído más de una vez y en distintos formatos, así que lo más probable es que lo vuelva a leer pronto otra vez, porque está lleno de información y de lecciones que aplicar durante toda una vida. Desde la construcción de la riqueza, el buen juicio o cómo aprender sobre felicidad, porque la felicidad se aprende, según esta persona, a la importancia de la aceptación y del yo, o el budismo racional. Estas son solo algunas de las temáticas que se tratan en el libro, pero hay muchas más. Es una recopilación de lo más completa con la que aprender durante la lectura, pero sobre todo después de ella. Y esta es mi lista. Pagaría por leer por primera vez de nuevo todos y cada uno de los libros que he incluido en la lista. Así que, si elegís alguno de ellos, por favor, espero que lo disfrutéis muchísimo y sobre todo, que me lo contéis luego en comentarios qué tal ha sido esa experiencia. No sabéis la envidia que os tengo ahora mismo. Es que no os lo imagináis. Ah, y también en comentarios, abajo, podéis dejarme qué libro pagaríais vosotros por leer de nuevo por primera vez, que quizás alguno que yo no me he leído. Además, si sois nuevos por aquí, bienvenidos al canal. Sobre todo, acordaos de suscribiros al canal para no perderos ninguno de los futuros vídeos. Y si no sois nuevos por aquí y no estáis suscritos, mal. Muy mal. Así que nada, os suscribís en un momentito y así os enteráis de todos los vídeos que vayan a llegar después de este. Yo os doy las gracias por haber llegado hasta aquí y os digo que os veo en el próximo vídeo. ¡Adiós!